Nos encontramos en Filipinas, con el objetivo de conocer el nido. Para esto tomamos un vuelo desde Manila, la capital de Filipinas, hasta Puerto Princesa, la ciudad más grande de la isla de Palawan. Cabros, acabamos de llegar a Puerto Princesa. Ahí está la máquina. Cebu Pacific, la aerolínea. Impecable, weón. Se demoró menos de una hora. Hay que reconocer que el vuelo de una hora fue impecable. Pero antes de llegar aquí, tuvimos 2 retrasos de los aviones. Salimos desde Kuala Lumpur, Malasia, con dirección a Manila, Filipinas. Este vuelo se retrasó 4 horas por faltas de controladores aéreos, debido a que Malasia festejaba su día de independencia. Al llegar a Manila, el avión se retrasó en llegar 2 horas. Esto es muy común aquí en Filipinas. Los aviones salen todos a destiempo, por lo que si quieres venir debes tener holguras en tu itinerario de viaje. Habían visto las cintas transportadoras con plantilla, weón. Estructura. Estamos llegando a Puerto Princesa, acá en Filipinas. Mira, buena. Se ve bonito. Hay como sacar la selfie en el letrero. Nuestro plan original era irnos directamente al nido, pero debido a los atrasos de los vuelos, hoy nos toca improvisar y nos quedaremos en Puerto Princesa. Son alrededor de las 21 horas y como no teníamos nada reservado, estamos chequeando algún hotel cercano. Ya con el hotel reservado, salimos del aeropuerto con el fin de tomar un taxi. Nos dirigimos a este sector y llegó un triciclo, o tricycle como le llaman ellos. Nos cobró 200 pesos filipinos, aproximadamente unos 3.000 pesos chilenos por llevarnos al hotel. Aquí un dato súper útil. En la escala en Manila compramos un SIM de celular para tener datos móviles. Sabíamos que íbamos a llegar tarde a nuestro siguiente destino y lo necesitaríamos. Este SIM en el aeropuerto nos costó alrededor de 800 pesos filipinos por 50 GB, unos 13.000 pesos chilenos. Sabíamos que era muy superior al precio real, pero no teníamos otra alternativa. Gracias a esto podemos ver la ubicación en el Maps y verificar que nos lleve al lugar correcto. Oye, el maquinón se está quedando, ya mucho peso parece. Ay, con madre. Ahí llegamos en el maquinón, impeque, se la dio un poquito así porque ya mucho peso para este lado. Ahí está dando la vuelta el cumpa. Oye cabros, recién llegando a Puerto Princesa, tuvimos que reservar algo rapidito por Booking nomás para quedarnos acá y salir mañana en la mañana al nido. Queríamos irnos ahora, pero se atrasó el vuelo. Desde Malasia para acá igual se atrasó 2 horas, entonces todo no se dio. Vamos a descansar acá nomás. Y para mañana salir ya impeque. Ya muy tarde, ya no salen transporte a esta hora. Teníamos pensado irnos en la mañana temprano hacia el nido, pero decidimos a última hora quedarnos un día más en Puerto Princesa para ver con qué nos sorprende. Estamos acá en Puerto Princesa, llegamos ya y de ahí del ladito donde nos estamos quedando sacamos un paraguas porque aquí lo ocupan harto para el sol está terrible, brígido. Sí, pues compadre allá pensó que lo hicimos parar, acá son súper insistentes con respecto al tema del taxi, la cagaron. Y esos cabros, vamos a ver qué hay de bueno vamos a ver qué hay de bueno acá en Puerto Princesa.
Puerto Princesa es la capital de la isla de Palawan. Cuenta con una población de 255.000 habitantes. Su principal atractivo turístico es el Parque Nacional del Río Subterráneo de Puerto Princesa. Esta vez nosotros no lo vamos a visitar por tiempo, pero si alguien gusta hacerlo, le dejaremos unas fotos en este video e información referencial. El Parque Nacional del Río Subterráneo de Puerto Princesa se encuentra en la población de Sabang, a unos 80 kilómetros al norte de la capital de Palawan. Es una bonita zona costera, donde también destacan los bosques de manglares y sus anchas playas. Se trata de un río subterráneo navegable de más de 25 kilómetros, formando un sistema de cuevas, estalagmitas y estalactitas únicos, así como un sistema de fauna y flora que ha sido habitado en el río durante siglos. Salimos desde nuestro hospedaje para buscar un lugar donde almorzar en Puerto Princesa. Una de las cosas que sí es que acá son más insistentes que lo ponen los taxis. Esa weá ya está a otro nivel. Bueno cabros, hoy estamos comiendo acá en Puerto Princesa. Algo que nos dimos cuenta en Filipinas en general, en todos los lados, restaurantes, en cualquier lugar que fuimos a comer, no nos dan cuchillo, solamente tenedor y cuchara. Pero sí dan todas las cosas cruzadas, entonces no se hace muy necesario. Ese es un buen dato. Siempre viene todo así picadito. Ahí vamos a contar por qué no dan cuchillo. Una de las hipótesis no oficiales por qué no existen cuchillos en Filipinas es que cuando llegaron los españoles no querían que los nativos tuvieran armas para poder usarlos contra ellos, por lo que intencionalmente solo introdujeron la cuchara y el tenedor, que hasta el día de hoy se utilizan dejando de lado el cuchillo. Seguimos recorriendo las calles de Puerto Princesa. Cabros, miren, detrás mío hay un camión de los Prosegur. No sé si se ve de los que llevan la plata, de los no Segur. Cabros, hay que decirlo que esta es más ciudad que allá el Nido, es más grande. Igual está dentro de la misma isla de Palawan. Nos encontramos en la calle con estos furgones, los cuales son vehículos modificados para uso de transporte de personas o furgones escolares. Una diferencia muy evidente entre mi país Chile y Filipinas es la seguridad vial, ya que podemos darnos cuenta a simple vista que producto de sus modificaciones, estos no cuentan con ningún tipo de seguridad, como cinturones de seguridad o cabeceras. En la mayoría de los países del sudeste asiático, las leyes de conducción no son muy estrictas como en Chile, pero esto es parte de su cultura y hay que respetarlo. En esta parte del mundo, las motos son el medio de transporte más utilizado. ¿Qué comidita que le gusta a Lenzo? Esas comidas callejeras. ¿Están saliendo los niños de la escuela? Aquí hay una escuelita, y a la afuera de la escuela se pueden vender esos anticuchitos. Los chiquillos a la salida del colegio. Me da vergüenza. Por lo general, la gente aquí en Filipinas es muy amigable. Se acerca, te saluda, te sonríe, pero al mismo tiempo le da vergüenza cuando andas con una cámara. Estamos acá con los cabros chicos, están saliendo de la escuela, tratando de cruzar la calle. Este es uno de los pocos semáforos que se respetan en la ciudad. Asumimos que es porque se encuentra el colegio al frente, por eso tiene un mayor control policial.
Seguimos recorriendo las calles de Puerto Princesa y nos encontramos con este pequeño mercado, donde venden frutas y otras cosas muy particulares. El mercadito, ¿Qué será eso? no sé, weón. Bueno, los cabros, oye, llegamos acá a un mercadito, están vendiendo frutitas y todas las cosas. Hay algunas cositas medias raras así que no conocemos, como esta. Ni idea de qué puede ser. Venden pescadito ahí, como pescadito con sal, ¿o no? Como esos charqui. Rambután. ¿Y qué es lo que es el rambután? Uy, ¿qué es lo que es? Es como una textura a uva. Está buena que tiene, pero Está bueno. Ahora tienes que comprarle, weón. Te la regaló. Vamos a mirar para adentro. La Dani está ahí probando cositas, comiéndose un rambután, weón. Rútale. Está bueno. Rútale, ¿qué es eso? ¿Vas a enfocar? Yo te enfoco, rútale. Oye, la Dani está comiéndose ahí una fruta media rara. Y esas cositas que están acá no sabemos qué es lo que es. Seaweeds. Dani, ¿qué es lo que es? Seaweeds. Seaweeds. ah, es como una alga del mar. Decide. Okay. ¿Qué es lo que es? Es como, entiendo que es como una alga del mar. Como un alga, mira, qué loco. Todo loco acá en el mercado. Hace cualquier calor, cabros. Oye, hace cualquier calor, yo estoy más transpirado que ojo único. ¡Oh, Cupita! ¿Cómo estamos? Mire. Saludos a la cámara ahí. Como lo dijimos anteriormente, la gente es muy amigable, pero les da vergüenza la cámara. No, ahí está la frutita para allá nomás. Aquí está la parte de la tecnología, vamos de vuelta nomás. Estaba buena la frutita esa. Super buena, very good. Acá tenemos manzanita, naranja, todo normalito, ahí hay plátano, de todo lo normal nomás. Esas frutitas son las que nos causaban cuidado. Mira, venden el arroz por kilo a granel. ¿Y qué son diferentes tipos de arroz? Miren, cabros, diferentes tipos de arroz. Ahí hay más. Oye, venden diferentes tipos de arroz. Hay arroz negro, arroz rubio, arroz café. Miren, ahí están los precios. Me imagino que los precios son por kilo. Sí, por kilogramo. Hay algunos que salen precio por kilo. Acá hay más arroz. Sí. Oye, acá nosotros andamos con la cámara del celu nomás, po, y la gente se impresiona un poco, weón. Aparte que ven esta hermosura, deben decir, no es de acá, weón, es extranjero, latino. ¿Qué es balut? ¿Balut? What is balut? El jueguito que viene.
Oh, cabrón, esta guay que grabarla. Acá venden algo misterioso. Que venden el huevo balut. Si aún no has visto el video del huevo balut, te dejamos el enlace acá arriba. Miren, weón, ahí está la cabecita. ¿Lo vieron, no? Esto se llama balut. Oye, esto se lo comen acá. Le echan un poco de salsa, Vinagre. vinagre, weón, y se lo comen. A ver. Él dice que es delicioso. Small chicken. Continuamos recorriendo el mercado de Puerto Princesa y nos encontramos con un huevo rosado. Ya, por aquí son huevitos frescos, sí, pues huevitos ya. Huevo rosado, me cagó ahora. Oye, me cagó un huevo rosado. Me dejó loco con el huevo rosado, weón, miren. ¿Es good? Ah, está teñido. Bájale a puro bocinita. Oye, estos vehículos que son como viejitos, weón, los ocupan para transporte de personas y van todos arriba, weón, así amontonados. Es cuático. La forma es como transporte interurbano. Ahumado. En el centro de Puerto Princesa te encuentras con muchos puestos de comida callejera, como podemos ver a continuación, pero por lo general los que vienen a comer aquí es pura gente local. Está sudando la gota. Estamos acá en el cartelito donde dice Puerto Princesa. Y Enzo, ¿qué opináis del pollito? Estuvo bueno el pollo, weón. Lo había visto en internet, pero ahí en directo, weón, hay que echarle para comérselo, weón. ¿No te lo quisiste comer? Ahí el cuerpo, toda la weá. ¿No te lo quisiste comer? No, me ratoné, weón. Pero no porque por tema de que me podía hacer mal, weón. Y queda todavía ruta, weón. La otra vez en Tailandia anduve medio weado de la guata, tanto que comí gusano y toda esa weá. Esta vez pasamos y dijimos no, terminemos la ruta bien, pues, weón. Así que eso, cabros. Nos estuvo al sábado, Puerto Princesa. Si bien es cierto, no es algo un pueblo tan turístico, una ciudad tan turística, pero sí tiene lo suyo, tiene otras cositas, acá una ciudad de paso, como dijimos anteriormente, y vale la pena darse un tiempito de recorrerla por lo menos un día para descansar, no es malo. Oye, cabros, estamos acá en la costanera de Puerto Princesa. Ahí está la Dani. Y hay hartos niños chicos que vienen saliendo de la escuela y los vendedores ambulantes, porque no fallan. Y esas canoitas se ven súper débiles, weón, así que si van a tomar un tour que no sean esas embarcaciones chicas y que sean en las grandes. Oye, los cabros, estamos acá en Puerto Princesa y miren, está esa escuelita ahí haciendo un baile escolar, pues, weón, están practicando y yo prendo la cámara y apagan la música. ¡Ay! ¡Saludos! Miren, ingeniosas las palas que hicieron ahí para recoger la basura. Unos tarros cuadrados, los cortaron y lo hicieron palitas, ¿eh? Y aquí vienen a limpiar
la placita, la costanera. Y estas escobas chiquitas, weón, son súper buenas, weón, sacan toda la mugre. Ahí está el amigo. Ahí están las chicas practicando su baile. La canción del mundial. Por lo que pudimos visualizar, Puerto Princesa, si bien también tiene playas y sus atractivos turísticos, se utiliza como una ciudad de paso para ir al nido, ya que desde aquí se toman los transportes. La gente en Puerto Princesa es muy agradable, al igual que todos los filipinos que nos encontramos en nuestro camino. Nos vamos contentos a nuestro siguiente destino, el nido. Oye, miren, tanto pescadito, weón. Los que me comí en Tailandia. Uy, todos son gusanitos, miren. Se van a volar. Uy, ese que está ahí atrás. Acá todos los tricycles tienen su nombre. Ahí tienen su nombre. What is the name of the tricycle? What? The name of the tricycle? Yeah. What? Your name the tricycle. Tripod City. Tripod City. Tripod City. Tripod City. Name of tricycle? Name? Yeah. Tripod City. Tripod City. Okay. You buy only or complete? Complete. Complete. Lo compra completo. Viene de fábrica, todo esto, el parabrisas, el techito, todo viene ready. Oye, estos son los tuk-tuk de acá de Filipinas. Son diferentes a los de Tailandia. En Tailandia están como un poquito más modernitos así en el tema del tuk-tuk, son como los más VIP ahora los que quedan. Pero aquí estos son los que la llevan, los tricycles, los triciclos. ¿Cuál es esta? Chile. Chile, Sudamérica. Oye, los K, pedimos acá un desayuno al estilo filipino. No sé qué me trajo, pescadito, arroz, huevos. Y Dani me dio unos panqueques, yo no sé qué hueá es, pero la hago igual, estoy cagado. Miren, weón, una sandía amarilla. Sandía amarilla. Bueno. Oye, los cabros, bueno, acá contratamos un transporte que nos lleve desde Puerto Princesa hasta el nido. Son como las 7:30, un cuarto para las 8. Nos dijeron que iba a llegar entre 7 a 8, tirado para 9. Así de puntuales son. Así que cuando vengan con tiempo. Bueno, los cabros, oye, vamos ya en el transporte con dirección al nido. Está una van que es compartida. Seguimos ruta en dirección al nido. No se pierdan el próximo capítulo de esta saga de Filipinas, con los mejores tips y consejos para que puedan armar su ruta.
700 pesos filipinos, son como aproximadamente unas 15 lucas chilenas. Eso salió el transporte.